¿Qué tal, queridos estudiantes? Continuamos con la experiencia de aprendizaje 6. Descubrimos e innovamos para mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda que esta experiencia de aprendizaje dura 3 semanas y tiene hasta la fecha 27 como la última actividad. Bien, dentro de ello tenemos la actividad número 1. Conozco el espacio peruano a partir de sus viajeros, la fresa y el chuño. Y dentro de ello, el día de hoy vamos a realizar el tema Fenómenos naturales extremos afectan viviendas y cultivos en el Perú, en el área de la matemática y para ti, querido estudiante del quinto siglo de educación primaria. Bien, y como todas las actividades tenemos un propósito a realizar. En este caso vas a interpretar las causas y los efectos de los fenómenos naturales a partir de un gráfico de barras comparativas. Bien, ¿y qué acciones vamos a realizar para lograr dicho propósito? Bien, campeón. Bien, campeona, vas a interpretar gráficos de barras comparativas sobre las causas y efectos de los fenómenos naturales en viviendas y cultivos. Así también vas a elaborar conclusiones y predicciones con base en la información obtenida del análisis de los datos de gráfico de barras dobles. Y así también, por último, vas a justificar decisiones a partir de la información obtenida en gráfico de barras dobles, así como de las conclusiones y predicciones que realizas. Bien, ten presente que vas a interpretar, vas a elaborar, vas a justificar. Vamos a analizar gráficos de barras que nos van a dar una información. Cumpliendo estas tres actividades o estas tres acciones, vamos a lograr el propósito planteado para el día de hoy. Acompáñame entonces, querido estudiante. Bien, comenzamos juntos. Ana vive en Puno con su familia. Ella, en una noticia del periódico local, observa el siguiente gráfico de barras dobles. Bien, querido estudiante, estás ahorita en este momento observando un gráfico de barras. Como puedes ver, tenemos barras dobles o barras comparativas o gráfico de barras comparativas, en la cual tenemos que del color naranjado señala los cultivos afectados y perdidos y de color azul viviendas afectadas o destruidas. Tenemos el título que viviendas y cultivos perjudicados por bajas temperaturas en algunos departamentos del Perú. Esto es desde 2003 al 2019. Tenemos Puno, Pasco, Junín, Huánuco, Huancavelica, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y Ancash. En este lado tenemos la frecuencia o la cantidad de viviendas o cultivos que hayan sido dañados. Ahora, en este caso el estudio llamaremos perjudicado a lo afectado, destruido y perdido. Al respecto, conversa con un familiar. ¿Qué representa el gráfico? ¿Cuál es el título? ¿Por qué hay dos barras de distinto color? ¿Qué representa las barras azules y qué representa las barras anaranjadas? Bien, lo que podemos ver es que dichos gráficos, cada uno de ellos en el caso del color naranja, una vez más representan los cultivos y el azul a las viviendas afectadas o destruidas por las bajas temperaturas. En este caso, en un mismo departamento o región, por ejemplo tenemos Apurímac, podemos visualizar estas barras comparativas. En el caso de los cultivos, se han visto mayor afectación frente a las viviendas. Esto por las bajas temperaturas, ocurridos una vez más entre los años 2003 y 2019. Entonces, podemos visualizar estas barras comparativas en cada uno de los departamentos o regiones. Tenemos que el eje Y, que es este de aquí, bien, lo puedes ver, esta es la línea vertical, representa la cantidad, es decir, una vez más, la frecuencia de viviendas o cultivos perjudicados, o destruidos, o afectados. En el caso de esta línea, podemos encontrar la eje X, se representan los departamentos, o una vez más, también regiones. Ahora en tu cuaderno u hoja de reuso, escribe la oración que describe mejor el gráfico que acabamos de mostrar o que estás observando. Bien, el gráfico de barras dobles muestra una comparación entre los departamentos según su afectación por las bajas temperaturas durante los años 2003 o 2019. Bien, también tenemos la siguiente.
El gráfico de barras dobles muestra por departamentos una comparación entre la cantidad de viviendas y la de cultivos perjudicados por las bajas temperaturas durante los años 2003 al 2019. ¿Cuál de estos dos, eh, estos dos enunciados representa mejor o da las características de este gráfico? Bien, ¿no? Tenemos el segundo, ¿no es cierto? Porque es barras dobles y nos muestra una comparativa entre la cantidad de viviendas y cultivos afectados. Podemos entonces visualizar que la segunda sería una respuesta mucho más completa, mucho más fundamentada. Así, de esta manera entonces, transcríbela en tu cuaderno o en hojas de reuso. Si tienes otra respuesta o otra oración que describa mejor al presente gráfico de barras, hazlo. ¿Sí? Vamos, esta es una sugerencia. Puedes mejorar, puedes también cambiarlo, o si tú deseas o crees que es pertinente, mejorar o agregar algo que no hemos tenido en cuenta. ¿Sí? Vamos, tú puedes, campeona, tú puedes, campeón. Bien, querido estudiante, ahora observa las barras del departamento de Puno. Recuerda que allí se procesa el sueño en grandes cantidades, tal como hemos podido realizar en diferentes actividades anteriores. Podemos observar en este departamento que la cantidad de cultivos afectados es mayor que la cantidad de viviendas afectadas. Bien, querido estudiante, puedes visualizarlo en el gráfico de datos. Así también, a partir del mismo gráfico, una interpretación que podemos hacer es una afirmación como la siguiente. Primero, que ten en cuenta que las viviendas afectadas en Puno es de 27.369, y en cuanto a los cultivos es de 188.260 cultivos afectados por las bajas temperaturas. Por ello podemos decir que la cantidad de cultivos perjudicados es mayor que la cantidad de viviendas perjudicadas, tal como nos muestra en el gráfico. Bien, querido estudiante, ahora observa el gráfico y responde. ¿En qué departamento no se cumple esta afirmación? Hay que tener en cuenta que en el departamento de Puno la cantidad de cultivos perjudicados es mayor que la cantidad de viviendas perjudicadas. Esta misma característica se presenta en los diferentes departamentos, en donde el gráfico anaranjado es mayor al gráfico o a la barra de color azul. Entonces, eso nos da a entender que en la mayor parte de departamentos la cantidad de viviendas perjudicadas es menor a la cantidad de cultivos perjudicados producto de las bajas temperaturas. Entonces, ¿en cuál de estos departamentos esa afirmación no se cumple? Bien, tenemos el departamento de Huancavelica. Aquí ocurre lo contrario. La barra de color azul es mayor a la barra de color anaranjado. Es decir, la cantidad de viviendas perjudicadas es mayor que la cantidad de cultivos perjudicados producto de las bajas temperaturas entre los años 2003 y 2019. Entonces, ahí podemos visualizar, ahí está la cantidad de cultivos afectados, la cantidad de viviendas afectadas. Por lo tanto, se puede observar en el gráfico que en el departamento de Huancavelica no se cumple esta afirmación. Escribe la explicación de cómo se puede determinar esta respuesta. Hay de varias formas. Por ejemplo, observar el gráfico, comparando las barras de color anaranjado y de color azul, comparando las cantidades de cultivos afectados con la cantidad de viviendas afectadas. Entonces, de diferentes formas podemos determinar dicha respuesta. Escríbela y fundamenta tu respuesta en tu cuaderno o en hojas de reuso. Bien, querido estudiante, ahora, ¿qué interpretaciones o afirmaciones puedes hacer a partir del gráfico de barras dobles? Explica a un familiar cómo lo hiciste. Bien, ten presente lo siguiente. Una de las interpretaciones que ya hemos sacado es, por ejemplo, la de Puno. Tú tendrías que sacar las demás interpretaciones de los demás departamentos. Por ejemplo, ya sabemos que la cantidad de cultivos perjudicados es mayor que la cantidad de viviendas perjudicadas en Puno. Y esta misma característica se presenta en los demás departamentos. Pero visualicemos en Huancavelica
que la cantidad de cultivos perjudicados es menor que la cantidad de viviendas perjudicadas producto de las bajas temperaturas. Entonces, en base a estas dos interpretaciones, podemos sacar dos conclusiones a partir de del gráfico de barras que estamos viendo. Por ello, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Como se visualiza en todos los gráficos de barras que tenemos a Huancavelica, que ocurre lo contrario, en donde la cantidad de cultivos es menor que la cantidad de viviendas perjudicadas, entonces puedo decir que no siempre la cantidad de cultivos perjudicados es mayor que la cantidad de viviendas perjudicadas. Ello sería una conclusión. ¿Cuál crees tú que sería la siguiente? Vamos, tú puedes. Contamos contigo, querido estudiante. Escribe tu conclusión en tu cuaderno o en hojas de reuso. Vamos, tú puedes. Bien, ahora, ¿qué puede estar ocurriendo en los departamentos donde las viviendas y los cultivos han sido perjudicados? Bueno, podemos ver en el gráfico de barras que podemos, en base a ello, escribir dos predicciones. Estas dos predicciones las escribes en tu cuaderno o en hojas de reuso. Te doy un ejemplo. Los pobladores no están tomando medidas preventivas para que sus cultivos y viviendas estén protegidos de las bajas temperaturas. En esos departamentos, por lo tanto, habrá poca producción de chuño u otros productos. Bien, entonces en base a esta gráfica podemos discernir, podemos dar esta predicción de que si es que los pobladores no prevén ante las bajas temperaturas, entonces esta situación se va a seguir manteniendo y cada año se va a ir perdiendo cultivos. Ahora, si tú fueras la autoridad regional de Puno, por ejemplo, ¿qué decisiones tomarías respecto a los perjuicios que las bajas temperaturas causan a los cultivos y viviendas? Bien, ten en cuenta la información obtenida del gráfico y tus predicciones para justificar tus decisiones. Por ejemplo, para proteger los cultivos de las bajas temperaturas, acondicionaré invernaderos en los que puedo producir fresas y aprovecharé las bajas temperaturas para procesar más chuño. Asimismo, acondicionaré albergues abrigadores temporales hechos con material de reuso para cobijar a la población damnificada o a quienes lo requieren. Entonces, como podemos visualizar, querido estudiante, en base a la predicción anterior me permite tomar decisiones. Para ello tenemos que, como siempre, analizar los gráficos de barras. Ahora, ten presente y recuerda lo siguiente. El gráfico de barras dobles sirve para comparar dos o más conjuntos de datos o valores. Las alturas de las barras representan las frecuencias por cada categoría de la variable. Bien, esto es muy importante a tener presente. Bien, querido estudiante, con ello estamos realizando las interpretaciones, estamos sacando conclusiones y también estamos dando la predicción y por ello estamos tomando decisiones. Entonces, ahí están los pasos para poder observar un gráfico de barras y cómo esto conlleva a decisiones según las interpretaciones dadas en dichos gráficos de barras. Entonces, ahora vamos a otro fenómeno, ¿no?, que afecta a las viviendas y a los cultivos. Observa. Viviendas y cultivos perjudicados por lluvias en algunos departamentos del Perú entre los años 2003 y 2019. Bien, tenemos Amazonas, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali. Tenemos la barra de color azul que representa las viviendas afectadas o perjudicadas y la barra de color naranja son los cultivos afectados o perdidos por estas lluvias en dichos departamentos. Entonces, ahora observa la barra del departamento Lima, donde cultivan las fresas de manera natural. ¿Qué relación encuentras entre la barra azul y la barra anaranjada y cómo lo sabes? Bien, tenemos a Lima y tenemos las cantidades. Según el gráfico de barras, tenemos que en el departamento de Lima hay 11.956 cultivos y 4.195 viviendas,
que se vieron afectados por las lluvias entre los años 2003 al 2019. Desde ahí podemos sacar una relación de que la cantidad de cultivos en Lima se vieron afectados en mayor cuantía que las viviendas. O también podríamos decir que la cantidad de cultivos afectados o perdidos producto de las lluvias es mayor a la cantidad de viviendas afectadas o destruidas producto de las lluvias entre los años 2003 y 2019. Bien, querido estudiante. ¿Y cómo esto lo sabemos? Observando los gráficos. Bien, campeón, comparte tu respuesta con tu familia. Recuerda que hay que argumentar tus respuestas. Vamos, tú puedes, campeón. Tú puedes, campeona. Continuemos. ¿Qué información nos brinda el gráfico de barras dobles de los departamentos de Piura y Loreto? ¿Por qué crees que sucede esto? Y dialoga con familiar. Bien, tenemos a Loreto y tenemos a Piura. Entonces, tenemos que en Loreto, según estamos observando, que los cultivos perdidos en Loreto es 0. Es decir, ningún cultivo en Loreto se vio afectado producto de las lluvias. A lo que sí, la cantidad de viviendas que sí hubo una mayor afectación. Sin embargo, en comparación con Piura, vemos que la cantidad de viviendas es mucho mayor a la cantidad de viviendas de Loreto, que se han visto perjudicados por las lluvias entre los años 2003 y 2019. Y también presenta cultivos perjudicados o perdidos por estas lluvias. Entonces, según el gráfico se puede interpretar de diversas formas. Aquí te doy unos ejemplos, las cuales son sugerencias. Podríamos decir que en Piura hubo mayor afectación en los cultivos y las viviendas que en Loreto. Lo otro podemos decir en que Loreto se tuvo mayor prevención frente a las lluvias, por ello no hubo pérdidas de cultivo. Eso es lo que podemos decir conforme estamos viendo de que la cantidad de cultivos es 0, es decir, no se perdió ningún cultivo. Entonces hubo prevención frente a estas lluvias. Bien, querido estudiante, ahora continúa respondiendo a las preguntas siguientes. ¿Qué otras interpretaciones puedes hacer a partir del gráfico de barras dobles? Explica cómo lo hiciste. Por ejemplo, podemos decir que la cantidad de viviendas afectadas en Piura es mayor que las demás viviendas afectadas en los demás departamentos. Así también en los cultivos, siendo solamente Tumbes que está en segundo lugar en cuanto a la pérdida de cultivos producto de las lluvias. Entonces podemos decir que en Piura hay mayor afectación. Hay que tomar previsión al respecto. Para ello tienes que discernir o dialogar con algún familiar para buscar las conclusiones adecuadas según el gráfico que estás viendo. Entonces, ¿a qué conclusiones puedes llegar? ¿Y qué predicciones puedes hacer? Una predicción, por ejemplo, querido estudiante, puede ser de que si esta situación de lo que está pasando en Piura no se prevé, entonces es muy probable que esta situación de pérdidas de cultivos y también de viviendas puede ser la misma o aún peor, puede ser mayor, ya que no se está tomando las previsiones del caso. Es el único departamento entre los años 2003 y 2019 que tiene mayor cantidad de cultivos como también de viviendas que se han visto afectados por producto de las lluvias. Entonces, para ello, si tú fueras la autoridad regional de Piura, ¿qué decisiones tomarías? Ten en cuenta la información obtenida del gráfico y tus predicciones para justificar tus decisiones. Bien, querido estudiante, así que ahí tienes tu actividad a realizar y es una evidencia que debes presentar a tu profesora o profesor. Ahora te invito a desarrollar otras actividades relacionadas con el gráfico de barras. Para ello, tu cuaderno de trabajo de matemáticas, si estás en quinto grado de primaria, realiza las páginas 53 y 54. Si estás en sexto, la página 41 y 42. Bien, querido estudiante, ahora sí, has culminado la actividad y te felicito. Pero tienes que evaluar tus aprendizajes. Para ello, ahí tienes tus criterios de evaluación.
Te presente que debes colocar check en lo logré de haber realizado dicha actividad. Si no, o estás en proceso o requieres ayuda, contáctate con tu profesor o profesor. Estamos presentes para darte el apoyo necesario. Muy bien, querido estudiante, cada día avanzamos un pasito más y eso es muy importante. Te presente que el gráfico de barras nos va a permitir dar predicciones, conclusiones y también tomar decisiones frente a una problemática. Bien, entonces te invito a que hagas tu gráfico de barras cuando visualices a una problemática de tu comunidad. Ello te va a permitir tomar decisiones idóneas para las soluciones de la problemática que tú hayas escogido o que en algún momento ves pertinente por solucionar. Bien, listo, querido estudiante. Ya sabes, danos un like, suscríbete a nuestro canal y dale check a la campanita para que te enteres cuando estamos subiendo un video de Aprende Casa. No te olvides visitar nuestro sitio web. El día de hoy tenemos lo que es el Padlet, tenemos también lo que son formularios, preguntas, videos que te van a permitir tener mayor argumento o apoyo en tus aprendizajes. Bien, conmigo será entonces hasta la siguiente actividad. Nos vemos, cuídate mucho. Chao.